Buenos días, hermanos. Quiero que vayamos al libro de Hebreos para retomar dónde vamos. Hebreos 6, verso 1 y 2. Este texto es la base de la enseñanza de los fundamentos de la doctrina de Cristo. Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2. De ahí sacamos cada uno de los puntos que estamos hablando. Y una cosa más también sentí en mi corazón hacer, si alguien, por ejemplo, en el fundamento donde vamos, alguien quiere el escrito, ¿verdad? Y no digo que no escriba, pero yo también tengo ese sentir de podérselo facilitar. Ya buscaremos la manera en que si a alguien le interesa, pues ya se quede en su correo con el hermano Armando o con o que quieran alguna copia de ese escrito, de ese fundamento, pues también allá con Blanquita pueden anotarse y ya lo veremos cómo lo manejamos para que también tengan las notas por escrito, ¿sí? Bien. Ok, entonces leemos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y aquí sacamos 7 doctrinas de las que voy a hablar nada más hasta ahorita, las que hemos visto. La número 1, que la hemos visto ya, es la doctrina de la palabra de Dios. 2, la doctrina del arrepentimiento. Esa es la segunda doctrina. 3, la doctrina de la fe en Dios. 4, la doctrina de los bautismos. Y bueno, aquí es donde vamos en la doctrina. Hay dos tipos de bautismos, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo, y nosotros estamos en la doctrina del bautismo en agua. Estamos a punto de acabar esta doctrina, donde nos quedamos. ¿Cuántos entraron por primera vez este trimestre? ¿Hay alguien aquí que haya entrado? Y la mayoría. Entonces muchos cambiaron, ¿verdad? Porque ya estábamos así casi en el anterior. Pero en fin, yo vuelvo a repetirles lo mismo que les dije a los anteriores. Como decía el hermano Pablo, empezar cualquiera. El asunto es terminar, ¿no? Así que yo sí les animo que termine su estudio para que se lleve pues todo eso que se necesita lograr en el estudio durante los trimestres que forman parte del básico. Entonces, bueno, vamos a continuar con el bautismo en agua. Ahí es donde estamos en el tema. Vamos a anotar este tema a continuación, que es ¿a quién o de quién fue la iniciativa del bautismo de Jesús? Aún los nuevos, si quieren más información sobre el bautismo en agua, pues pueden, como les dije al final, pueden dar su correo o dejarnos el hecho de que quiere hojas y ver de qué manera vamos a manejar para imprimir y darles sobre todo este fundamento del bautismo en agua, ¿no? Para que tengan las notas, todos los que no hayan entrado apenas. ¿De quién fue la iniciativa del bautismo en agua? Del bautismo de Jesús, perdón. Usted sabe que Jesús se bautizó, ¿verdad? En agua. Jesús, mis hermanos, descendió al río Jordán, donde estaba Juan bautizando, y se presentó para ser bautizado. Él tenía 30 años cuando él hizo esto en su vida. Iba a iniciar su ministerio terrenal hasta los 30 años. Esto nos da una gran enseñanza, ¿verdad? Que el inicio de un servicio a Dios no es tanto cuando uno... Mire, yo conocí al Señor a los 18 años y yo quería servirle a Dios y cometí errores al principio de inmadurez, pero su momento llegó tiempo después, porque se requiere del tiempo de Dios por un lado y se requiere por otro lado de una madurez. Por ejemplo, si Jesús hubiese comenzado a servir a los 12 años, ¿usted cree que hubiera sido correcto? No. No, porque yo no dudo que Jesús a sus 12 años, porque la Biblia nos muestra a esa edad que él ya tenía cierto entendimiento de su propósito por el cual había venido a la tierra y todas esas cosas, pero no era el momento correcto para manifestarse en el ministerio, así que tuvo que esperar. Así muchas veces nosotros tenemos que esperar el tiempo de Dios.
No, a lo mejor podemos servir en ciertas áreas, pero debemos esperar que sea Dios el que haga lo que deba de hacer. Juan, incluso cuando Jesús vino a bautizarse, Juan, que ya sabía que Jesús era el Cordero de Dios, se resistía a bautizarlo. Juan el Bautista. Estaba convencido Juan que él no necesitaba de arrepentimiento, porque nosotros hemos aprendido que el bautismo en agua es como la confirmación de las dos doctrinas anteriores, que es por un lado el arrepentimiento y por otro lado la fe en Dios. ¿Sí? Son dos cosas importantes que las vamos a ver ligadas siempre con el bautismo. El bautismo es una confirmación nada más. Yo estoy confirmando delante de Dios una señal de obediencia a Él, que al ir a las aguas estoy muriendo a mi viejo hombre y estoy resucitando una nueva vida. Cuando hablamos de morir al viejo hombre, el arrepentimiento trata sobre todo eso. Cuando nosotros decimos resucitamos a una nueva vida, la doctrina de la fe en Dios tiene que ver con eso. Entonces, por eso Jesús no necesitaba arrepentimiento ni fe en Dios, ustedes lo saben, ¿no? Pero Jesús reconocía que Dios le había enviado a un propósito y era el primero que tenía que poner esta muestra. Vamos a ver más adelante por qué Jesús lo hizo. Vamos a Mateo 3, versos 14 y 15. Y veamos este momento del bautismo de Jesús, el ir a las aguas. Mateo 3, versos 14 y 15. Por cierto, si algunos de ustedes todavía no se han bautizado, vamos a empezar a anunciarlo esto, y yo creo que el sábado 10 de marzo, por ahí tenemos el propósito de realizar bautismos. Así que si alguien no lo ha hecho, pues es el tiempo que se decide y diga, es tiempo de ir a morir a mí mismo, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Mateo 3, 14. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Es decir, cuando le está diciendo Juan, yo necesito ser bautizado por ti, no le estaba diciendo que Jesús fuese el que lo bautizara en agua, porque Jesús no vino para bautizar a la gente en agua, ¿sabían? Él no vino a eso. Juan mismo lo dijo, he ahí el Cordero de Dios, y después dijo, Él es el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Eso dijo Juan el Bautista, reconociendo de Jesús. Y el bautismo de Jesús tiene que ver con la nueva vida, que lo vamos a ver más adelante, el inicio de una nueva vida con Dios, ¿no? Entonces, le dice, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. Pero mire, Jesús le respondió y le dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una gran voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, yo quiero preguntarles algo. Jesús cumplió dos cosas bien interesantes. Una, fue a las aguas y fue bautizado. Y después de que salió las aguas, ¿qué sucedió? De acuerdo al texto, ¿qué sucedió? Los cielos fueron abiertos, dice, y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma sobre él. Esto es bien interesante. ¿Ustedes creen que esto hubiera sucedido primero en una persona antes que en Jesús? No. Era necesario que Jesús lo hiciera, porque Jesús es la primicia de Dios para todos nosotros. Jesús, quizás al ir a las aguas, Él no anunciaba que se tenía que arrepentir, porque Él era libre de pecado, Él era un hombre sin pecado. Entonces Él no tenía que hacer eso, pero Él fue a las aguas para anunciarnos su muerte y anunciarnos su resurrección que iba a realizar en su vida. Pero nosotros, mis hermanos, sí vamos a las aguas para dejar al viejo hombre, ¿verdad? Anunciándolo de esa manera. Así que Jesús vino a cumplir el propósito del Padre. Y eso incluía no solo el cumplimiento de la ley, que Jesús cumplió toda la ley, sino todo aquello que era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que cumpliera con toda justicia. ¿Con cuánta? Toda justicia.
Y déjeme decirle una cosa, porque a veces el cristiano como que menosvalora lo que pasó en la cruz. Porque ahí es donde Jesús estaba cumpliendo toda justicia de Dios. ¿Sabían ustedes que nosotros por causa de nuestros pecados merecíamos el castigo de Dios? Sí. Y el castigo de Dios no fue sobre nosotros, el castigo de Dios fue sobre Jesús, porque Jesús estaba cumpliendo toda justicia de Dios. Así que cuando Jesús fue a las aguas, Él solamente estaba anunciando con ello lo que pasaría años más tarde. Él moriría cumpliendo la justicia de Dios para toda la humanidad. Eso es lo que sucedió, ¿no? Entonces, Jesús necesitaba, ¿por qué se bautizó Jesús? Número uno, ¿por qué se bautizó Jesús? Jesús necesitaba ser preparado para ser el Cordero perfecto. Jesús necesitaba ser preparado para ser el Cordero perfecto que se ofreciera en sacrificio. ¿En qué manera sería preparado el Cordero de Dios? Cuando hablamos de ser preparado, en el caso de Jesús es muy distinto al de nosotros. Porque nosotros el ser preparados es el trato de Dios hacia nuestras vidas. Usted y yo somos seres humanos, cada uno con un carácter bien diferente. Unos lo tienen bien bonito y otros lo tienen más difícil. ¿O no? ¿O todos lo tienen bonito? O sea, algunos son más débiles, otros son más fuertes, algunos son más determinantes, otros como que les cuesta trabajo ser muy determinantes en su vida. Lo que estoy tratando de ilustrar es cómo nosotros como seres humanos, de alguna manera en nuestra vida diaria, aunque tenemos a Cristo, nos enfrentamos todavía a una problemática en nuestra vida, en nuestra forma de ser. Pero Cristo no. En el caso de Cristo, la preparación no era para eso. La preparación era porque Él, a través del bautismo, Él iniciaría su ministerio para llegar a cumplir ese propósito de ser el Cordero perfecto de Dios, ofrecido en sacrificio por todos los pecados de la humanidad. Es en ese sentido su preparación. En el sentido de nosotros es diferente. En el sentido de nosotros, Dios todos los días de nuestra vida, hasta que Cristo venga por nosotros o hasta que lleguemos a partir con el Señor, nosotros vamos a ser preparados por Dios. ¿Para qué? Precisamente para estar allá con Él por toda la eternidad. Amén. 2. ¿Por qué se bautizó Jesús? 2. Jesús tenía que identificarse con su pueblo en todas las cosas. Jesús tenía que identificarse con su pueblo en todas las cosas. Imagínense que Jesús da la orden, bautícense, y Él nunca lo hizo. ¿Cómo? Pues ahí está identificándose. Es como decir, lo que yo he hecho, ustedes háganlo. Cada uno de ustedes que cree en mí, háganlo. Pero nada más, el punto de vista de ir a las aguas es distinto al de Jesús, al de nosotros. ¿Sí? Ok, y la tercera razón, ¿por qué Jesús se bautizó? Porque con ello Él estaba anunciando la aceptación de su muerte y de su resurrección. Jesús fue a la cruz, mis hermanos, voluntariamente. Nadie lo obligó, nadie lo forzó, nadie le puso una escopeta, ¿verdad? Dios, el Padre no le mandó a alguien y ponle una escopeta y dile a Jesús, tienes que morir, si no, ¡pa! ¿Verdad que no? Fue voluntariamente. Él aceptó esa misión de ser Dios, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él aceptó en la eternidad cuando planearon esta venida. Él decidió aceptar, venir voluntariamente, tomar la forma de un ser humano como nosotros y pasar por todo lo que pasó. Y esto también nos trae una gran enseñanza a cada uno de nosotros. Porque es voluntario de cada uno de nosotros llegar a morir a nosotros mismos. Dios no nos va a obligar, créamelo.
Jesús, la Biblia dice que Jesús vino para que tengamos vida y para que la tengamos, ¿cuánto? ¿Cuánto quiere que tengas de la vida que Jesús vino a traerte? Abundante. Es decir, Él no te está poniendo un límite. Pero para que tú tengas esa vida en abundancia, voluntariamente tú tienes que aceptar morir a ti mismo. Porque en la medida que mueras a ti mismo, es en la medida que la vida de Cristo va a ser más en ti. Como Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Así es como Jesús nos enseña con esto. Ahí está el propósito de por qué Jesús fue a las aguas. Por último, lo último de esta doctrina de los bautismos en agua, vamos a anotar esta pregunta. ¿Cuáles son los símbolos? ¿Cuáles son los símbolos del Antiguo Testamento que no son figura del bautismo en agua? ¿Cuáles son los símbolos del Antiguo Testamento que son figura del bautismo en agua? Es decir, en el estudio del Antiguo Testamento, ahora con el Nuevo Testamento, nosotros podemos entender cosas que sucedieron y que son un símbolo de lo que representa el bautismo en agua. Por ejemplo, ¿cuál sería un símbolo del Antiguo Testamento o cuál creen ustedes que sería un símbolo que pudiera tener relación con el bautismo en agua? ¿Cuántos se acuerdan que cuando salió el pueblo de Israel libre de Egipto, qué fue lo primero que tuvo que cruzar? ¿El qué? Mar Rojo. El Mar Rojo, mis hermanos, es un símbolo del bautismo en agua. Dígame, ¿quiénes murieron en el mar? ¿Quiénes murieron en el mar? ¿Y quiénes los tenían esclavizados en Egipto 400 años? Los egipcios. Y Egipto, mis hermanos, representa el pecado. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a las aguas, ahí deben morir todo nuestro pecado, el viejo hombre, para luego nosotros comenzar una nueva vida. Cuando Israel cruzó el Mar Rojo, algo que Israel no entendió es que a partir de ahí ellos deberían comenzar una nueva vida con Dios. Ya no recordar su pasado, ya no traer a memoria el pasado de cómo vivieron como esclavos, sino ellos tenían que poner su mirada ¿en quién? Tenían que poner su mirada en Dios. Esto es lo mismo que el bautismo en agua, es un símbolo. Cuando tú te has arrepentido, has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador y tu Señor, y tú dices, voy a obedecer lo que el Señor dice de bautizarme, entendiendo que cuando vas a bautizarte, tú vas a morir por fe a tu viejo hombre y vas a ser levantado en una nueva criatura, comenzando una nueva vida con Dios. Entonces tu mirada ya no tiene que estar puesta en el pasado, en lo que tú eras, en lo que tú hacías, en aquellas cosas que eran tus pilares, tu sostén, ya no. Ahora toda tu mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Así tenía que hacer con los israelitas. Por eso el Mar Rojo es un símbolo del bautismo en agua, es una figura. ¿Qué otra cosa más encontramos en el Antiguo Testamento que también es una figura del bautismo en agua? Había un mueble, un enser en el tabernáculo que se conocía como el lavacro. ¿Se acuerdan? Fíjense, si pensamos un poquito, por ejemplo, de lo que hacían en el tabernáculo, voy a poner esto así rápido, ¿no? El tabernáculo estaba dividido en tres partes. 1, 2, 3. Este es atrio, lugar santo y lugar santísimo. Aquí en el atrio, cuando entraba, aquí era el único lugar donde podían entrar las personas del pueblo de Israel. Aquí solamente el sacerdote y aquí el sumo sacerdote. Pero cuando entraban los del pueblo, había un mueble aquí, en primer lugar, un mueble que se conocía como el altar de los sacrificios. El altar se supone que es donde se sacrificaba aquel corderito, se derramaba sangre. ¿Con qué creen que tenía este significado el altar? Con el perdón de los pecados.
¿Qué quiere decir arrepentimiento? Aplicándolo a lo que nosotros estamos aprendiendo. Pero después de ahí había otro mueble que es donde yo quiero centrarme antes de entrar al lugar santo, que era el lavacro. Ahí es donde estaba el lavacro. Aquí el único que podía participar del lavacro era el sacerdote. Es decir, no podía un sacerdote entrar al lugar santo si primero no se lavaba. ¿Cuándo? Diariamente. ¿Cuándo? Manos y pies. Manos y pies. Todos los días, todos los días. Ahora, vamos a entenderlo desde el punto de vista ya como nosotros como cristianos. Nos hemos arrepentido, altar del sacrificio. ¿Sí? Si tú ya te arrepentiste, la Biblia dice que ahora en el arrepentimiento, el Señor, y por poner tu fe en el Señor Jesucristo, ahora tú eres un sacerdote en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que somos reyes y sacerdotes con Cristo? Somos sacerdotes. Ahora, el lugar santo, mis hermanos, representa la nueva vida en Cristo. Para poder nosotros participar de esa nueva vida en Cristo Jesús es necesario lavarse, limpiarse, que eso es otro símbolo del bautismo. ¿En qué? En agua. Para que tú comiences tu vida nueva es importante morir otra vez a tu viejo hombre y ser levantado en una nueva criatura. Por eso el lavacro también tiene simbolismo con el bautismo en agua. Cuando un sacerdote entraba al lugar santo sin lavarse, moría instantáneamente. Entonces, qué importante es entender esto, ¿verdad? Bautismo en agua es morir a nosotros mismos para resucitar en una nueva persona. Amén. Y ya lo hemos visto en todo el trayecto de la doctrina del... Nada más estamos viendo los símbolos. Un último símbolo que encontramos. ¿Dónde encontramos otro símbolo del Antiguo Testamento con el bautismo en agua? Es cuando Josué, Dios le había dado ya el lugar de Moisés a Josué para entrar a la tierra prometida, y antes de llegar a la primera ciudad llamada Jericó, enfrentaron un obstáculo. ¿Cuál fue? El río Jordán. Y tuvieron que cruzar el río Jordán. Tú lo puedes leer ahí en el libro de Josué, entre el capítulo 2 y capítulo 4, del 2 al 4, ahí viene este suceso. Tuvieron que cruzar el río Jordán. Ahora, ¿por qué era simbólico al bautismo en agua? Porque en el desierto había muerto una primer generación por no creerle a Dios. Y esta era una nueva generación. Cruzar el río Jordán estaba simbolizando, hagan de cuenta que todo el pueblo estaba dispuesto a dejar atrás aquella vida en el desierto de incredulidad, de corazón duro, es decir, dejar su vida pasada para que al cruzarlo comenzara una nueva vida con Dios otra vez. Eso era para la nueva generación. Por eso así Dios lo permitió, para volverlo a mostrar y mostrarnos a nosotros, mis hermanos, que el bautismo en agua tiene ese simbolismo importante. Morir a nosotros y empezar una nueva vida con Dios. Amén. ¿Sí está claro? Bueno, voy a terminar con esto. Algunos puntos de discusión del bautismo en agua que usted necesita conocer. Para que no le digan, para que no le cuenten y no se deje llevar por cosas que no son. Es importante conocer algunos puntos de discusión. Número 1. Uno de los problemas que encontramos en la doctrina del bautismo en agua es si se debe bautizar solo en el nombre de Jesús o se debe de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Algunos han oído algo de esto o no? Sí, porque sí es un punto de discusión, ¿verdad? Comúnmente los que dicen que se debe de bautizar solo en el nombre de Jesús es unos por ahí que se les llama solo Jesús. O por ahí también algunos unitarios. Son
son los que dicen que solo se debe de bautizar en el nombre de Jesús. El problema, mis hermanos, es que la indicación de Jesús, ¿cuál fue la indicación de Jesús de bautizar? Mateo 28, vayan conmigo ahí. Mateo capítulo 28, versículo 19. Aquí nos dice, y 20, ¿no? Esta es una indicación de Jesús a sus discípulos. ¿Qué es una indicación? Es una orden, es un mandato directo de Jesús hacia ellos. ¿Lo tienen? Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. ¿Ya lo tenemos? Mire, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y luego, ¿qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es una indicación contundente de Jesús. ¿Cómo se debe de bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero luego encontramos un conflicto. Porque cuando empieza el libro de los Hechos, vemos que los discípulos del Señor durante este tiempo, ellos bautizaron solo en el nombre de Jesús. Y entonces la gente dice, a ver, ¿cómo está esto? Ellos bautizaban en el... Sí, pero hay que entender, mis hermanos, que en el tiempo de los apóstoles, al inicio, ellos, ¿a quiénes fueron los primeros que les predicaron el evangelio de Jesús? Dígame, ¿a los gentiles o a los judíos? ¿A quién? Entonces hay que entender que ahí detrás de ese bautismo en el nombre de Jesús hay todo un contexto cultural del por qué ellos tuvieron que bautizar solo en el nombre de Jesús. Muchos judíos les costó mucho trabajo, mis hermanos, entender que Jesús era Dios. Muchísimo trabajo. Llevó años poder entenderlo. Tanto, mis hermanos, que para eso apareció la carta a los hebreos. Si tú lees la carta a los hebreos, está dirigida exclusivamente, aunque ahora nosotros también aprendemos de ella, pero está dirigida en primera instancia a puros judíos. Judíos que todavía, aunque habían escuchado el mensaje del evangelio, habían creído en Jesús, les costaba trabajo poder entender que Jesús es Dios. Y una de las razones por qué ellos lo hicieron precisamente es para afirmar este nombre en la vida de los judíos. Pero la orden y la indicación la recibimos de Jesús. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En las cartas pastorales o las cartas de Pablo no encontramos ninguna enseñanza que nos afirme sobre este bautismo. Solamente en el libro de los Hechos que se hizo en el nombre de Jesús, pero luego, ya cuando hay documentos históricos del inicio de la iglesia primitiva, vemos desde los primeros cristianos, discípulos de los apóstoles, en sus escritos, que ellos en todo momento bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, claro, nosotros podemos pensar, pastor, si un pastor por ahí, él quiere bautizar y bautiza en el nombre de Jesús solamente, ¿está mal? No. Como tampoco está mal bautizar en el nombre del Padre, del Hijo. ¿Sí me explico? Pero lo importante es entender este tipo de cosas. Porque luego a lo mejor podemos caer en el error. No debes de bautizar así. No. Cualquiera de los dos, mis hermanos, el punto es que estamos haciendo lo que el Señor nos ordenó. ¿Amén? ¿Está bien? Ok, nos queda claro, ¿verdad? Aquí tengo muchos datos, pero pues no se los quiero dar, si no se me va a ir el tiempo de datos de lo que es la didaje. La didaje son enseñanzas que dejaron los apóstoles, ellos no la escribieron, ustedes pueden investigar ahí por internet, porque hay información. Es un escrito antiguo que ellos lo dijeron. Se le conoce como la didaje o la didache. Así se escribe. A ver, déjenme anotársela, ¿no? Didaje. Este es un escrito de los apóstoles. Se conoce como la doctrina de los apóstoles. ¿Se acuerdan que en el libro de Hechos encontramos mucho
que dice, y perseveraban los cristianos en la oración, en la comunión unos con otros, y luego, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bueno, hay un escrito antiguo que se llama, ¿cómo? La Didache, donde aparecen escritos de los apóstoles, y la mayoría de todo lo que ellos ahí aparece tiene que ver con la doctrina de Cristo. Es decir, es similar a la doctrina de Cristo. Pero ellos no la escribieron. Es importante que tú sepas eso. La Didache seguro la escribieron discípulos de ellos, los que escribieron este escrito. No es muy grande, pero es un escrito. Por ejemplo, también, bueno, te voy a dar datos para que tengas. Puedes investigar sobre Justino Mártir. También hay escritos de Justino Mártir. En el año 165, considerado como padre de la iglesia, Justino Mártir, en sus escritos, él también enseñó que se debe bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Didache también aparece esa enseñanza de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro, en el año 196 después de Cristo, otro discípulo de los apóstoles llamado Tertuliano y otro llamado Clemente de Alejandría, nos dan la misma enseñanza que se debe bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, son algunos datos nada más que nos deben de confirmar. Cuando uno estudia la Biblia, también es importante considerar la historia de la iglesia, aquellas cosas que tengan que ver con la Escritura. Y nos da una pauta de realmente estamos haciendo lo correcto delante del Señor. Amén. Bien. Dejamos ya eso entonces, la doctrina del bautismo, y vamos a comenzar con la siguiente doctrina de bautismo, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Esto es café helado. El bautismo en el Espíritu Santo. Ambos bautismos, mis hermanos, tanto el de agua como el del Espíritu Santo, son importantes porque forman parte de la enseñanza principal para nuestra vida cristiana. Si usted pone mucha atención a lo que vamos enseñando en cuanto a los fundamentos de la doctrina de Cristo, usted se va a dar cuenta cómo hay una ligadura de un fundamento con otro fundamento. Por ejemplo, dijimos, 3 fundamentos. 4 con este que estamos viendo de la doctrina de los bautismos. Por ejemplo, empezamos con el fundamento de la palabra de Dios. Qué importante es el fundamento de la palabra de Dios, porque de la palabra de Dios es donde aprendemos los demás fundamentos. Si nosotros sacáramos los fundamentos porque dijo el señor fulano de tal en el año después de Cristo, pues estaríamos cometiendo un gravísimo error, porque nos estamos basando a lo que ese hombre dijo y no a lo que Dios nos dijo en su palabra. Entonces, por eso el fundamento de la palabra como punto de partida es fundamental. Pero luego después viene el fundamento del arrepentimiento. Es decir, yo necesito entender por la palabra que este fundamento como punto de partida en la vida cristiana. Nadie puede convertirse en un cristiano si en primera instancia no se ha arrepentido. Si no hay arrepentimiento, no hay cristianismo, para que lo entienda. Imposible comenzar un cristianismo. Pero el arrepentimiento también es unido al siguiente, que es la fe en Cristo, la fe en Dios. Si no hay fe en Dios, si no hay fe en Cristo, pues tampoco el arrepentimiento va a tener un sentido. Cada uno tiene lo suyo, pero van juntos, van unidos. Se ocupa el arrepentimiento, pero también se ocupa la fe en Dios. Son importantes los dos. Son almas gemelas, decimos, ¿no? Porque van juntos. Arrepentimiento, fe. Porque tú dices, bueno, ¿de qué me arrepiento? De mis pecados, de ser un pecador. Pero ¿cómo puedo salir de esa condición de pecador? Con la fe puesta en aquel que dio la vida en la cruz. ¿Sí? Entonces ahí está la importancia de los dos. Ahora, fíjense bien la importancia de esos dos unidos al siguiente fundamento, que es el del bautismo en agua. ¿Cómo voy a ir a las aguas?
Bueno, ya entendí que las aguas es la confirmación de aquel arrepentimiento que yo realicé y de esa fe que puse en el Señor Jesús. Lo único que estoy haciendo es cumpliendo una señal que Jesús, en obediencia, Jesús me dijo que hiciera, confirmar que estoy muriendo al viejo hombre y estoy resucitando a una nueva vida. Para eso se ocupa la fe. Yo ocupo creer lo que estoy haciendo. Y la fe es la que me une con Jesús, porque muero con Cristo, pero también resucito con Cristo. Pero luego viene el siguiente fundamento, el que vamos a comenzar, que es el fundamento del Espíritu Santo, ¿verdad? Si yo llevo como es esto, mis hermanos, esto me va a llevar como cristiano a una madurez progresiva con Dios, o progresiva con Cristo, que yo debo de ir entendiendo. El bautismo del Espíritu Santo, fíjense bien, el bautismo del Espíritu Santo, es decir, tú ya le diste una respuesta a Dios. La doctrina, también la doctrina de la palabra es el mensaje de Dios a tu vida. Llegó a ti, ¿no? Pero luego, la doctrina del arrepentimiento y la fe en Dios es tu respuesta para Dios, que la confirmas con el bautismo en agua. Pero ahora el bautismo del Espíritu Santo es la respuesta de Dios a nuestra fe y nuestra obediencia al mensaje. El bautismo del Espíritu Santo es la respuesta de Dios a nuestra fe y a nuestra obediencia al mensaje del Evangelio. Vamos a ver un ejemplo de lo que estamos diciendo, ¿sí? Hechos capítulo 2, verso 37 y 38. Ahí viene el ejemplo. Hechos 2, verso 37 y 38. ¿Ya lo tienen? Dice, déjenme nada rápidamente les doy un contexto de lo que está pasando antes de leer. Los discípulos esperaron la promesa del bautismo del Espíritu Santo, vino el bautismo del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Lo curioso que cuando comenzaron a hablar en lenguas, estaban hablando el mensaje de Dios en las diferentes, hagan de cuenta que había judíos que habían sido esparcidos a diferentes nacionalidades y hablaban lenguaje de esas nacionalidades, y los discípulos comenzaron a hablar en lenguas de acuerdo a la nacionalidad de uno, de otro y de otro y de otro, y escuchaban por medio de ellos el mensaje de Dios. Y entonces algunos los juzgaron y dijeron, están locos estos, ¿verdad? Están borrachos. Pero luego se levantó Pedro y lanzó un mensaje tan poderoso, pero tan poderoso su mensaje, que mire lo que sucedió por el mensaje. ¿Qué fue lo primero que escuchó la gente? ¿Qué fue lo primero que escuchó? La doctrina de la palabra de Dios es el mensaje. De ahí parte todo, el mensaje. Mire qué pasó al escuchar el mensaje. ¿Qué dice aquí, verso 37? Al oír esto, ¿qué oyeron? El mensaje de Dios para sus vidas. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y mire la invitación de Pedro. Pedro les dijo, número 1, ¿qué les dijo que hicieran? Ahí está, ese seguimiento, arrepiéntanse, ¿verdad? Y luego dice después, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Hasta ahí, vamos a detenernos. Aquí no aparece la fe, pero está implícita, ¿sabían? O sea, cuando les está diciendo arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes para el perdón de pecados en el nombre de Jesucristo, ahí lleva implícito que al hacerlos ellos tenían que poner su fe y creer en quién, en el Señor Jesucristo, en el nombre de quien se iban a ¿qué? A bautizar. Ahora, si se arrepentían, creían en el Señor Jesucristo y se bautizaban, ¿qué es lo que les dice que iba a suceder al final? Y recibiréis el don del Espíritu, ¿qué? Santo. Ahí está la promesa de Dios. Esa es la respuesta de Dios para nosotros. Esa es la respuesta de Dios para el hombre que escucha el mensaje de Dios, que se arrepiente, que cree en el Señor Jesús y entonces se bautiza y Dios le responde. ¿Con qué le responde Dios? Con el Espíritu Santo.
Déjenme decirles una cosa, mis hermanos. Sin el Espíritu Santo, como decíamos del arrepentimiento podemos decir de la fe, no lo hay. Igual, si no hay bautismo del Espíritu Santo, si no ha venido el Espíritu Santo a la vida de una persona, no hay cristianismo. No se puede iniciar una nueva vida. Y recibiréis el don del Espíritu, ¿qué? Santo. Vamos a ver otro pasaje más que nos confirma lo mismo. Efesios capítulo 1. En Hechos no lo escribió Pablo, pero Efesios sí lo escribió Pablo. Y vamos a ver cómo concuerda un autor con otro autor en la misma doctrina, la misma enseñanza. Efesios 1:13. Lo mismo que venimos hablando, fíjense, el orden de las enseñanzas, ¿no? ¿Ya tienen Efesios 1:13? ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí, en él, Cristo, también nosotros, habiendo oído, ¿qué fue lo primero que escuchamos? La palabra de verdad. Ahí está, el evangelio de nuestra salvación. Es primero la doctrina de la palabra, es primero el mensaje de la palabra. Ahí está la palabra. Pero luego dice, y habiendo ¿qué? Creído en él. Aquí no aparece el arrepentimiento, pero también está implícito. Si alguien ya escuchó el mensaje del evangelio, lo primero que hace el mensaje del evangelio es guiarlo, dirigirlo al arrepentimiento y luego para creer y poner su fe en el Señor Jesús, que es lo que está diciendo aquí. Y habiendo creído en él, en Jesús, el tercer punto dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es el mismo orden. Lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora, alguien me puede preguntar, pastor, ¿alguien puede recibir al Espíritu Santo aunque no se haya bautizado y después obedezca y vaya a bautizarse? Sí, claro. Porque el bautismo en agua, mis hermanos, es una confirmación, solo es una señal de obediencia que debemos hacer, realizar. El cristiano la debe de hacer, como Jesús dijo, para cumplir toda ¿qué? Justicia. Pero no quiere decir que si una persona no se bautiza, pero se ha arrepentido y ha creído en Jesús, no quiere decir que no ha venido el Espíritu Santo a su vida. ¿Sí? ¿Está conmigo? Porque a lo mejor alguien le puede decir, no, tú no vas a tener porque no te has bautizado. No. El bautismo tiene su importancia, pero ya también lo aprendimos que el bautismo no salva, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el bautismo en agua no salva? ¿Sí lo sabía? Porque por ahí leemos luego Marcos 16 y dice, todo aquel que creyere y fuere bautizado será. ¿Ya ves? Ahí lo dice. Y por ahí anda una iglesia que enseña que si no te bautizas no eres salvo. No, no es cierto. Tú puedes arrepentirte, tú puedes creer en el Señor Jesucristo y puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo y a lo mejor no estar bautizado en agua, pero sí es importante que obedezcas y vayas a las aguas. ¿Sí me explico? En ese sentido no importa el orden de los factores, en ese sentido. Porque lo importante es arrepentirte y creer, que es lo que vas a confirmar en el bautismo. ¿Me explico? Pero si tú te arrepentiste y creíste, ahí viene el Espíritu Santo, incluido, integrado, ¿verdad? Es la respuesta, acuérdate, de parte de Dios a nosotros. Bien, ahora, ¿cuál es la función importantísima de este bautismo? El del Espíritu Santo que estamos hablando. ¿Cuál es la función importantísima de este bautismo? Primero, debemos entender que el que nos participa de este bautismo, es Jesucristo. Y lo confirmo con Mateo 3:11. Mateo capítulo 3, versículo 11, con esto terminamos. Mateo capítulo 3, verso 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Así que el que bautiza en el Espíritu Santo y fuego es Jesucristo, Jesús es Dios y por lo tanto es la respuesta de Dios para nosotros. Amén.